estos estudios hemos analizado organoides con luz de sincrotrón y espectroscopía infrarroja. Organoides son microórganos hechos en laboratorios como un modelo para investigación. Imitan estructura y función de un órgano real. Ahora hemos hecho esto de células humanas que tienen su identidad, que serán una vez se formen. Pueden desarrollarse como células de cerebro, células de piel, células de corazón, por ejemplo. Y hemos descubierto que durante el desarrollo embrionario la identidad de las células no solamente está definida por sus genes, pero también con la forma y composición de biomacromoléculas. Esto es como una obra de teatro, donde se define todo por un guión. Y esto es todo escrito en los genes, pero también es cómo se interpreta este guión por los actores. Esto es estructura y forma de biomacromoléculas. Estos resultados tienen aplicaciones en entender el desarrollo embrionario humano, por ejemplo, sin muestras reales o otros métodos invasivos. Y también será útil para estudiar diferentes enfermedades, fármacos o medicina regenerativa.